Bueno, gente, buen día, ¿cómo están? Bienvenidos a Desorientados leyendo filosofía. Eh, bueno, vamos a seguir con esta lectura de el discurso sobre la desigualdad de los hombres de Rousseau. Ya venimos varios encuentros, habíamos leído el prefacio, ahora estamos leyendo la primera parte del discurso, donde Rousseau estaba analizando o estaba tratando de describir al hombre natural, ¿sí? El hombre despojado o anterior a la sociedad. Y lo estaba describiendo en términos bastante positivos, ¿no? Que era un hombre de alguna manera tranquilo, feliz, fuerte. Estaba en el momento que habíamos dejado la clase pasada, describiendo la fortaleza que tenía el hombre natural con respecto o en comparación al hombre social, ¿sí? El hombre natural es mucho más fuerte, más ágil. Parece que el hombre en sociedad ha perdido toda esta agilidad, toda esta fortaleza por el ocio del que le permite gozar la sociedad, ¿no? Que de algún modo lo perjudica. Primero una aclaración, tuve que cambiar la versión del libro porque la que estaba leyendo me di cuenta que le faltaban un par de hojas. Durante nuestros encuentros no sufrimos ese problema, lo sufrí yo cuando estaba preparando el encuentro de hoy. Por suerte hago eso antes de cada encuentro. Yo pego una leída a todo lo que vamos a ver y bueno, vi que faltaban hojas, y aparte no me gustaba mucho aquella versión, así que la vamos a cambiar. Ahora voy a estar usando la versión de Prometeo Libros, ¿sí? Esta es un poco más fácil de conseguir, más conocida, es una que tiene traducción de Vera Waxman, y vamos a empezar a trabajar sobre ese. Carmen, que siempre me sigue con el libro, te voy a pasar por WhatsApp esta nueva versión. Así la tenés. Espérame que ahí te la paso así en vivo y en directo. Ahí va. Esta versión es un poco más actual, la traducción es mucho más amable, no tiene esos problemas que tenía el español antiguo, así que va a ser mucho más fácil la lectura. Perdón que esté con el pañuelo, pero bueno, se vino la ola polar acá en Argentina, Buenos Aires más que nada. Bueno, la Patagonia debe estar peor, pero yo estoy en Buenos Aires y se vino una ola polar horrible y estamos pasando frío. Así que voy a estar con el pañuelo ahí dando vueltas. Bueno, entonces vamos a arrancar con esta nueva versión de Prometeo Libros. Y en esta versión estaríamos en la página... Ahí te digo... Estaríamos en la página 32 del PDF y del libro, para el que lo tiene en papel, es la página 75. ¿Sí? Página 75 del libro, página 32 del PDF. Hay una diferencia tan grande porque este PDF salteó todo el estudio preliminar que nos ofrece la traductora, ¿sí? Acerca del libro, pero no suelo leer eso, por lo menos no en nuestros encuentros, porque de algún modo la traductora nos condiciona el análisis de la obra y no tengo ganas de que me condicione, aunque se recomienda mucho leer, ¿no? esos trabajos preliminares
porque hacen un estudio del libro, nos muestra cómo encarar la comprensión, pero no sé, en estos casos prefiero que sea, ya que estamos desorientados leyendo filosofía, no quiero que nadie nos oriente más que el autor. Así que vamos a arrancar así, ¿sí? sin ayuda de nadie, a ver cómo sale esta interpretación del libro. Bien, bueno, acá Rousseau iba a empezar a hablar de Hobbes, ¿sí? Yo ya les había anticipado que hay una discusión con Hobbes. Hasta el momento se había visto la discusión con Hobbes, pero no se lo había nombrado directamente. Ahora Rousseau lo nombra directamente, así que vamos a leer esta mención a Hobbes. Empiezo a leer. Página 32 del PDF y página 75 del libro. Pero si lo estás leyendo de la computadora es la 32 del PDF. Vas a ver el numerito de la hoja que dice 75 en el libro escaneado, ¿no? Bueno, empiezo a leer. Dice: Hobbes pretende que el hombre es naturalmente intrépido y que solo busca atacar y combatir. Sí, como habíamos anticipado, Hobbes ve al hombre natural como un hombre violento, que lo único que busca es agredir a los otros seres humanos. Un filósofo ilustre, dice Rousseau, piensa lo contrario. Y Cumberland y Pufendorf también lo aseguran. Sí, Cumberland no lo conozco mucho, pero Pufendorf sí es bastante conocido en el ámbito de la filosofía política. Si quieren pueden averiguar acerca de ese autor. Hay mucho diálogo con Pufendorf. No sé si se dice así, ojalá que sí, pero se escribe Pufendorf. Y aparentemente muchos de los contractualistas establecen un diálogo con este filósofo, así que parece ser importante. Tendría que incursionar en una lectura de Pufendorf, si es que hay, ¿no? Dice, bueno, entonces, un filósofo ilustre piensa lo contrario, y Cumberland y Pufendorf también lo aseguran, que nada es tan tímido como el hombre en el estado de naturaleza, tembloroso y siempre dispuesto a huir al menor ruido que lo afecte, al menor movimiento que perciba. Sí, esta es otra manera de ver al hombre en estado natural. Estos filósofos, incluyendo Rousseau, ¿no? Ven al hombre... No sé si incluyendo Rousseau, porque Rousseau le da una cierta valentía, fortaleza. Pero bueno, acá el punto de vista de estos filósofos que describe Rousseau es de un ser humano tembloroso, temeroso en la naturaleza, tímido, ¿sí? Precavido, o sea, está siempre dispuesto a escaparse al menor movimiento que perciba, dice. ¿Acaso suceda así respecto de los objetos que no conoce? Y no dudo que lo estremezcan los nuevos espectáculos que se le ofrecen. Toda vez que es incapaz de distinguir el bien y el mal físicos, ¿qué puede esperar de ellos? O de comparar sus fuerzas con los peligros que puede correr, circunstancias poco frecuentes en el estado de naturaleza, donde las cosas marchan de una manera tan uniforme y donde la faz de la tierra no está sometida a los cambios bruscos y continuos que provocan las pasiones y la inconstancia de los pueblos reunidos. Y entonces el temor que siente este ser humano en estado de naturaleza es un temor hacia lo desconocido, ¿sí? Ve un animal nuevo, por ejemplo, y su primera reacción va a ser de precaución, ¿sí? Va a tenerle miedo porque no lo conoce, nunca comparó su fuerza con la de ese animal específico, entonces va a estar temeroso y precavido en todo momento, porque no sabe qué mal físico puede esperar de ese animal nuevo que se le está presentando o de esa situación nueva en la que está inmerso, ¿no? Entonces el ser humano naturalmente es calculador, ¿no? y precavido.
Pero dice, bueno, en la naturaleza pasan las cosas de una manera uniforme. ¿Sí? No nos sometemos muchas veces a temores desconocidos. Casi siempre, una vez que estamos familiarizados con nuestro entorno, bueno, el entorno se comporta siempre de la misma manera, constante. No suelen aparecer animales nuevos, casi nunca. Así que el hombre vive tranquilo. No pasa como en los pueblos reunidos, dice Rousseau. Los pueblos reunidos, bueno, se está refiriendo a los pueblos o a los seres humanos en sociedad. Sí, ahí sí pasan cosas nuevas todo el tiempo, ahí hay una cierta inconstancia. Ahí todos los días puede pasar algo terrible y algo desconocido. En la naturaleza siempre hay una constancia y hay una sensación de seguridad. Pese a lo antiintuitivo, ¿no? Que puede parecer esto. Nosotros nos imaginamos en estado de naturaleza y decimos, bueno, estamos en un estado temeroso. No sé, por lo menos yo me imagino en el estado de naturaleza y me imagino en un estado de indefensión total, ¿no? Acá lo que está diciendo Rousseau es que no, el hombre que nace en estado natural no tiene tanto miedo a la naturaleza porque su entorno y los animales que lo rodean pueden ser fácilmente reconocidos al poco tiempo de haber convivido con ellos, ¿sí? De habernos comparado con los animales autóctonos de nuestro entorno. Ya por medio de esa experiencia vamos adquiriendo un cierto conocimiento de lo que nos rodea y llegamos a sentirnos seguros en ese estado natural, mucho más seguros que en la sociedad, ¿sí? En la sociedad nos cuesta más sentirnos con esa seguridad. Siempre puede aparecer una amenaza nueva. En la naturaleza casi nunca. Dice, pero el hombre salvaje, al vivir disperso entre los animales y encontrarse tempranamente en la situación de medirse con ellos, aprende a compararse. Sí, esto que estaba mencionando recién, ¿no? Y hago hincapié en este vivir disperso entre los animales. Otra vez, esta idea de que el ser humano naturalmente está disperso, no está en comunidad con otros seres humanos. Se imagina un hombre salvaje, un hombre natural, solitario y mezclado entre los animales y entre las plantas, en la naturaleza. Y tempranamente, dice, ¿sí? Ocurre esta situación de que aprende a compararse con los demás animales. Y al sentir que los supera en destreza, más de lo que ellos lo superan en fuerza, aprende a no temerles. ¿Sí? Se da cuenta que su destreza, su inteligencia, o sea, la inteligencia del ser humano, es muy superior a la de los animales. Entonces aprende a no tenerles miedo, pues ya sabe cómo tratarlos. Ya desde el nacimiento empezó a hacer esta comparación con el resto de los seres vivos que lo rodean, como habíamos dicho antes. A nosotros nos da miedo ahora porque ir a vivir al estado de naturaleza, bueno, significaría un cambio radical de nuestra existencia. Pero para el hombre natural no es tan complejo esto, ¿sí? Ya desde que nace está en ese ámbito, se compara con las otras cosas y aprende a no temer a los animales porque no les representa una amenaza tan grande. Pues se da cuenta que él puede, con la inteligencia, con la destreza de su cuerpo y de su mente, puede sortear o puede hacerle frente a cualquier animal. Sigo leyendo, dice, enfrentad a un oso o un lobo con un salvaje robusto, ágil y valiente, como son todos. Sí, acá está bien hablando del hombre natural, ¿no? Los hombres naturales son todos salvajes, robustos, ágiles y valientes. Sí, porque no les queda otra. Naciendo en estado de naturaleza, inevitablemente, necesariamente vamos a ser robustos, ágiles y valientes, porque vamos a estar corriendo constantemente,
vamos a estar utilizando nuestra fuerza para conseguir comida, entonces nuestros cuerpos van a ser ágiles y nuestra actitud va a ser valiente, ¿no? Porque el que no es valiente en estado de naturaleza no va a sobrevivir. Entonces dice, bueno, enfrentemos a un lobo o un oso con este salvaje que estamos imaginando. Pero este salvaje va a estar armado con piedras, dice, y con un buen garrote. Y van a ver que el peligro será cuando menos recíproco, y que después de varias experiencias semejantes, los, perdón, los animales feroces, que prefieren no atacarse unos a otros, preferirán no atacar al hombre, a quien habrán de encontrarlo tan feroz como ellas. Entonces, el ser humano le va a hacer frente, el ser humano natural, ¿no? Le va a hacer frente a cualquier animal, a cualquier oso, a cualquier lobo, siempre y cuando tenga una piedra a mano, un garrote. No dice que los vaya a dominar por completo, pero a lo sumo les va a ofrecer una cierta resistencia. Y los animales naturalmente van a aprender a escapar del hombre, no van a querer enfrentarlo porque va a ser algo complicado, ¿sí? Cada vez que se van a enfrentar con un ser humano reciben un piedrazo, reciben un garrotazo, entonces van a tratar de evitar ese contacto. Prefieren presas más indefensas, ¿no? Entonces, como encuentran a este ser humano natural tan feroz como ellos, como los animales feroces, bueno, van a evitar el contacto. En cuanto a los animales, dice, cuya fuerza supera con creces la destreza de los hombres, se encuentra frente a ellos en el caso de las otras especies más débiles, que no dejan de subsistir. Sí, es decir, en el reino animal hay animales más fuertes, más débiles, y no porque exista esa diferencia de fuerzas, dejan de existir las especies más débiles. ¿Sí? Las especies más débiles aprenden a, no sé, cuidarse de estas especies que las superan en tamaño y en fuerza. No por eso van a dejar de existir. ¿Sí? Esto de la ley del más fuerte tampoco aplica ni en el reino animal, ni en el ámbito humano. Sí, el más fuerte no elimina al más débil, y eso se ve en la naturaleza. Sí, los animales más débiles siguen viviendo, siguen prosperando, aunque sean o aunque convivan con especies mucho más agresivas, feroces, grandes, fuertes. Entonces el ser humano podría subsistir tranquilamente frente o conviviendo con especies más grandes y más feroces. Se las va a tener que rebuscar de alguna manera, ¿no? Y dice, el hombre tiene una ventaja, ¿sí? La ventaja de que el hombre, tan dispuesto como ellos a la carrera, encuentra en los árboles un refugio casi seguro, por lo cual en todos los casos está en él tomar o dejar el encuentro y elegir la huida o el combate. Entonces tiene estas habilidades el ser humano natural. Correr rápido, ¿sí? Se acostumbró a correr en el estado de naturaleza y se acostumbró a pelear. Entonces antes de enfrentarse a cualquier animal o cualquier amenaza va a hacer este cálculo que viene haciendo desde que nació, ¿sí? Comparar las fuerzas y dice, bueno, si a este le puedo ganar, entonces me enfrento en la batalla, y si veo que si puedo predecir que mi victoria es imposible ante ese animal, bueno, correré y me subiré a algún árbol. ¿Sí? El ser humano natural tiene esa habilidad. Entonces, la respuesta no siempre es luchar, sino que también se puede escapar, y escapándose es bueno el ser humano, así que puede convivir con especies más fuertes. Añadamos, dice Rousseau, que no parece que ningún animal haga naturalmente la guerra al hombre, fuera del caso de su propia defensa o del hambre extrema, ni manifiesta contra él esas violentas antipatías que parecen anunciar que una especie ha sido por naturaleza destinada a servir de alimento a otra. Y no parece haber en la naturaleza una enemistad natural con otro animal.
Sí, como pasaría con el perro y el gato. Nosotros establecemos una enemistad natural entre el perro y el gato, entre el lobo y la oveja, por ejemplo. Sí, hay enemistades naturales porque uno es naturalmente alimento del otro. Y con el ser humano no pasa eso, con ningún animal pasa que el ser humano sea su presa natural. Es más, en el estado de naturaleza generalmente los animales se cuidan del ser humano, se alejan del ser humano, a menos que estén pasando un hambre extrema, dice Rousseau, ¿no? A menos que estén muriendo de hambre, el lobo generalmente no va a atacar al ser humano, porque el ser humano es un animal raro, ¿no? Se mueve raro, grita, hace ruidos, pega. Entonces tratan de no acercarse mucho al ser humano. Es un animal raro, no se parece mucho a los otros. Esto es lo que está percibiendo Rousseau, ¿no? Otros enemigos más temibles, dice, frente a los cuales el hombre no tiene los mismos medios para defenderse, son los padecimientos naturales. Sí, hasta ahora viene hablando de posibles amenazas animales, ¿no? O amenazas de otros seres humanos. Aunque no lo nombró, es muy probable que se encuentre con otros seres humanos y bueno, en comparación pueden luchar con otros seres humanos o pueden huir de otros seres humanos. No es una amenaza a la especie. O sea, la especie humana no tiene amenazas muy grandes en estado de naturaleza. Amenazas físicas, ¿no? No tiene amenazas por parte de otros animales ni por parte de otros seres humanos. Siempre se puede defender o se puede escapar. Después hay otros padecimientos, que son los padecimientos naturales. Dice Rousseau, y va a enumerar estos padecimientos naturales. El primero es la infancia. ¿Sí? La infancia es un padecimiento natural y es una limitación al ser humano natural. La infancia es un estado de indefensión. Eso lo tienen todos los animales, pero bueno, en el ser humano es un momento en el que estamos indefensos, ¿no? Entonces, los padecimientos naturales, dice, pueden ser tres: la infancia, la vejez y las enfermedades, ¿sí? Estas tres son los padecimientos naturales que nombra Rousseau. Y estos son tristes signos de nuestra debilidad, dice. Entre los cuales los dos primeros, o sea, la infancia y la vejez, son comunes a todos los animales. O sea, la infancia y la vejez lo padecen todos los animales. No tenemos una debilidad extra nosotros. Esto es lo que pasa en todo el reino animal. Y bueno, es natural, hay que bancársela. Entonces dice, entre los cuales los dos primeros son comunes a todos los animales y el último pertenece principalmente al hombre que vive en sociedad. Y está hablando de las enfermedades, ¿no? Las enfermedades de todo tipo. Entonces, según Rousseau, las enfermedades son un peligro para el ser humano, pero para el ser humano que vive en sociedad nada más. Aparentemente al ser humano natural no lo afectan o no padece tanto las enfermedades. No es una amenaza preocupante la enfermedad en el estado de naturaleza. Afecta más, o el hombre más enfermo, el que más enferma es el hombre que está en estado natural. En estado social, perdón, la confusión. Repito, entonces, el hombre que más enferma, el hombre que más está expuesto a las enfermedades, es el hombre social, el hombre que vive en sociedad. El hombre natural no está tan expuesto a las enfermedades. Esta es teoría de Rousseau, ¿no? Observo, dice, inclusive, respecto de la infancia, que la madre que carga a todos lados a su hijo, con ella, puede alimentarlo con mayor facilidad que las hembras de diversas especies animales. O sea, el ser humano carga siempre con sus hijos encima y protege a su cría. Y los puede alimentar con mayor facilidad. Hay otras especies animales que no lo llevan siempre consigo y están obligadas a ir y venir sin cesar
con gran fatiga, dice Rousseau, de un lado para buscar los víveres y del otro para amamantar o alimentar a su cría. Entonces, entre los animales, el ser humano tiene esta ventaja, ¿sí? En la infancia. En la infancia no se despegan de la madre. Así que un ser humano con madre sería un ser humano bastante seguro y bien alimentado en estado de naturaleza. Y en ese caso tiene ventaja con respecto a otros animales que tienen que dejar solas a las crías e irse a buscar comida, ¿sí? Inevitablemente. Esto me hace acordar a los pingüinos, ¿no? Yo fui al sur, a Punta Tombo, con Mariela, a ver a los pingüinos y pasaba esto, dejaban a la cría en una cueva y se iban bastante lejos, tenían que viajar las hembras a buscar comida, al agua, y las crías quedaban solas, indefensas. Entonces, en ese sentido, sí, el ser humano tiene una cierta ventaja sobre algunos animales que tienen que dejar a las crías solas. O sea, la infancia, en cuanto a la amenaza de la infancia, el ser humano está bastante bien posicionado. Eso es lo que está queriendo decir Rousseau. No está en desventaja con otros animales en cuanto a la infancia. Así que tranquilamente podríamos vivir en estado de naturaleza, que la infancia del ser humano no sería un problema, no llegaría a extinguirse el ser humano por las debilidades que le presenta la infancia, esta debilidad natural que sufren todos los animales y bueno, hay que bancársela, es así. Es cierto que si la mujer muere, dice Rousseau, el niño corre el riesgo de morir con ella. Pero otra vez, ese peligro es común a cantidad de otras especies, cuyas crías durante mucho tiempo no están en condiciones de proveerse por sí mismos su subsistencia. Así que si otras especies animales subsisten y siguen existiendo y tienen estas limitaciones, el ser humano también lo va a poder hacer tranquilamente. Y si la infancia es más larga entre nosotros, dice Rousseau, como la vida también lo es, todo sigue siendo más o menos igual en este punto. Aun cuando existan otras reglas en lo que respecta a la duración de la primera edad y al número de crías. Pero esto no corresponde a mi tema. Sí, lo corta acá. Aparentemente se dio cuenta de que le podrían discutir, ¿no? Podrían discutirle esto a Rousseau, algún estudioso de los animales, puede decir, bueno, sí, pero la infancia del ser humano es mucho más larga que la del animal. Lo sabemos eso. Y en ese caso sería una desventaja. Es una posible objeción. Pero dice, bueno, aun cuando existan estas otras reglas, todo es más o menos igual en la naturaleza. Un par de años más, un par de años menos de infancia, no pasa nada. Si estamos en la misma situación que el resto de los animales. Es más, en la situación natural que tenemos que sufrir, bueno, estamos mejor posicionados que muchos de otros animales. Y peor posicionados que otros. Es así, así pasa con todas las especies y siguen existiendo. No pasa nada. Entonces recordemos, estaba hablando de las desigualdades naturales, primero, o no de las desigualdades, sino de los problemas naturales con los que se puede enfrentar el ser humano. Primero la infancia, ahora va a pasar a la ancianidad, ¿no? Cuando nos hacemos ancianos, bueno, ese también puede ser un problema. Porque nos pueden decir, bueno, es mejor ser anciano en sociedad que ser anciano en estado de naturaleza. Como pasaba con la infancia. Me pueden decir, es mejor ser un niño en una sociedad que en estado de naturaleza. Bueno, duda de esto Rousseau. En estado de naturaleza el hijo está mucho más pegado a su madre y más protegido que en la sociedad, que en un estado social.
Bien, salgamos de esa discusión porque ya Rousseau ya salió de ahí. Entre los ancianos dice que actúan y transpiran poco. No sé por qué aclara esto, que los ancianos transpiran poco, pero bueno, es un dato, ¿no? Entre los ancianos que actúan poco y transpiran poco, la necesidad de alimentos disminuye junto con la capacidad de proveérselos. O sea, en algún punto la naturaleza sería sabia, en este caso. Porque cuando nos hacemos ancianos, como actuamos poco, necesitamos menos alimentos también. O sea, tenemos menos capacidad de conseguir alimentos, pero nuestra necesidad de alimentos es menor. Así que de algún modo nuestro organismo se acomoda a nuestras posibilidades en estado de naturaleza. Así que habría un equilibrio, no habría problemas, aparentemente. Como la vida salvaje aparta de ellos, dice de los ancianos, la gota y los reumatismos. Y como la vejez es de todos los males, aquel que la ayuda humana menos puede aliviar, los ancianos se apagan, por fin, sin que nadie se percate de que dejan de existir, y casi sin percatarse ellos mismos. Si en la vida salvaje, primero, dice, no le afectan las enfermedades que afectan a los humanos en sociedad, a los ancianos en sociedad. Sí, los ancianos en sociedad les afecta la gota, el reumatismo. Sí, en el estado natural no pasa esto, porque el ser humano está en constante actividad y llega a la ancianidad con fortaleza física. Y al no estar en sociedad no está afectado por las enfermedades. ¿Sí? De ahora va a seguir hablando de las enfermedades. Pero la teoría que tiene Rousseau es que el ser humano natural no se enferma tanto como el ser humano en sociedad. Las enfermedades son peores en las ciudades que en la naturaleza. En el estado natural es casi imposible, dice Rousseau, ser afectados por una enfermedad contagiosa. ¿Sí? Si estamos dispersos, si casi no tenemos contacto con otros seres humanos, la enfermedad es algo muy raro. Sí, que nos contagiemos de gripe, por ejemplo, que nos contagiemos o que haya un virus contagioso. ¿Sí? Eso no sería un problema. El COVID, por ejemplo, ¿sí? El coronavirus, no hubiera sido un problema en estado de naturaleza, porque los seres humanos en estado natural no se contactan tanto, no están tan cerca. En la sociedad sí, nos cruzamos con un ser humano, abrimos la puerta de calle y ya nos cruzamos con al menos un ser humano. Y eso es un posible vector de contagio de algún tipo de enfermedad. Entonces es tan gradual, es tan natural la vejez para el hombre en estado de naturaleza, dice, que los ancianos se apagan, ¿sí? Van disminuyendo sus fuerzas, pero también van disminuyendo sus necesidades, y en este progreso, en la disminución de movimiento y de alimento, bueno, se van apagando naturalmente. Y estas cosas tampoco en la sociedad se pueden evitar, ¿no? No se puede evitar que la gente envejezca. Y ahora pasa a las enfermedades. Dice, en lo concerniente a las enfermedades, no repetiré aquí las vanas y falsas declamaciones que hace contra la medicina la mayoría de la gente que goza de buena salud. Sí, hay gente que goza de buena salud y habla en contra de la medicina, habla mal de la medicina. Bueno, no va a hacer eso Rousseau, igualmente va a hablar mal de la medicina, pero no porque goce de buena salud. Preguntaré, hablando de buena salud, ¿no? Preguntaré, sin embargo, si existe alguna observación sólida a partir de la cual se pueda concluir
que en los países en los que este arte está más descuidado, el promedio de vida del hombre sea más corto que en aquellos en los que se cultiva con el mayor cuidado. ¿Sí? Acá está hablando de la medicina. Es decir, no hay ningún estudio que diga que en los países donde se desarrolla más la medicina, la gente viva más que en los países donde no se desarrolla tanto la medicina. Esto es lo que está diciendo Rousseau. O sea, dice, no hay pruebas de que el desarrollo de la medicina venga acompañado con una elevación en la expectativa de vida. Discutible, ¿no? Pero esto está planteando Rousseau. Eso quiere mostrarnos. Y en algún punto, no sé, yo podría estar de acuerdo con esta idea de que el hombre natural sería un hombre menos enfermo. Primero porque va a estar en condiciones biológicas óptimas, ¿no? Con un ejercicio constante. Está bien que estaría desprotegido del frío, de las condiciones climáticas, pero estaría mucho mejor posicionado en cuanto a sistema, ¿cómo se dice? En cuanto al sistema inmunológico, ¿sí? Porque sería un cuerpo más fuerte, estaría más acostumbrado a pasar frío, a pasar hambre. En cambio, en las ciudades, el ser humano tiende a moverse menos, a descuidar su cuerpo. El hacinamiento de las ciudades también provoca que sea mucho más probable de contagiarnos enfermedades. El sedentarismo también es una gran causa de enfermedades. Sedentarismo, obesidad, sí, son cosas que no le pasarían al hombre en estado de naturaleza. Sería casi imposible, ¿sí? Ser sedentario en estado natural, ser obeso en estado natural. Y bueno, esas dos grandes epidemias que están sufriendo las sociedades actuales, ¿sí? Porque es evidente que hay una epidemia de sedentarismo y de obesidad. Y esos son los factores que más enfermedades traen a los seres humanos. Sí, yo estoy queriendo ser bueno con el argumento de Rousseau, ¿no? Y se pregunta Rousseau, ¿cómo sería esto posible si nos procuramos a nosotros mismos más males que remedios puede proveernos la medicina? Y acá está hablando del estado social, ¿no? El hombre en sociedad se procura a sí mismo más males que remedios. La extrema desigualdad en la manera de vivir, ¿sí? El exceso de ocio en unos, el exceso de trabajo en otros. Estos son males de la sociedad. Y son males que el ser humano a los que se somete él mismo. Primero la desigualdad en la manera de vivir, ¿sí? Hay unos que tienen exceso de ocio. Eso no sufren menos enfermedades que los otros, ¿no? Exceso de trabajo también. O sea, acá tenemos ricos que adolecen del exceso del ocio, los pobres que adolecen de exceso de trabajo. Esas dos cosas traen enfermedades. La facilidad de irritar y satisfacer nuestros apetitos y nuestra sensualidad, dice Rousseau. O sea, es fácil alimentarse mal en una sociedad. Es más difícil para el hombre natural tener una mala alimentación, ¿sí? Por ahí escasa, sí. No sé hasta qué punto, pero sí, por ahí un poco más escasa. Pero esa escasez de alimentos también nos hace más vitales, ¿no? Es un problema tener acceso tan fácil a los alimentos. Por lo menos para Rousseau. Es un problema. Que yo tenga hambre y tenga la facilidad de ir a la heladera y agarrar y hacerme 2 patis o hacerme un churrasco. Sin tener que ir y cazar al animal.
Eso es lo que me hacía fuerte. ¿Sí? Que yo tengo hambre y el hambre me obliga a salir al bosque y correr una liebre, por ejemplo. Alimentarme implicaba ejercicio, implicaba una ejercitación, una destreza. Entonces, esta facilidad de satisfacer nuestros apetitos es perjudicial también para nosotros. Es una fuente de enfermedades. Repito entonces, la facilidad de irritar y de satisfacer nuestros apetitos y nuestra sensualidad. Los alimentos demasiado sofisticados de los ricos, dice, cargados de salsas picantes, que les provocan indigestiones. La mala alimentación de los pobres, de la que a menudo carecen, y cuya falta los lleva a sobrecargar ávidamente su estómago cuando se presenta la ocasión. Sí, acá constantemente está haciendo una comparación entre ricos y pobres. Dice, lo que está queriendo mostrar, supongo yo, interpreto, es que en la sociedad los males los sufren todos, ¿sí? Los ricos sufren unos males y los pobres también otros. Son distintos los males, pero los sufren. Sí, el rico sufre el mal del ocio, el mal de no hacer nada. Y eso le trae enfermedades. La falta de movimiento le trae enfermedades. La falta de esfuerzo en conseguirse la comida. Eso le trae males. Estas comidas lujosas, condimentadas, llenas de picantes, grasas. Bueno, eso hace mal, eso es perjudicial para la salud del ser humano. Entonces las personas ricas tienen males, obviamente no son comparados con la de los pobres, ¿no? Pero sufren males. El mal del sedentarismo, de la obesidad, podríamos decir. Y los pobres también sufren. ¿Sí? Sufren la carencia de alimentos. En estado de naturaleza sería muy difícil, dice Rousseau, carecer de alimentos, que no encuentre alimentos. ¿Sí? En estado de naturaleza puedo comer cualquier cosa. Es fácil alimentarse en la naturaleza. El único ser humano que se muere de hambre es el ser humano que vive en sociedad. El único ser humano del que es privado de comida es el hombre social. El hombre en estado de naturaleza puede comer cualquier cosa que se encuentre. En la sociedad no podés comer cualquier cosa, porque te ves privado de eso. Siendo pobre, te ves privado del alimento porque lo tenés que pagar y nadie te lo da gratis. Y cada vez menos se da gratis, ¿no? Porque podríamos decir, sí, hay comedores, bueno, esto está disminuyendo bastante. Y estos son los valores que corren dentro de la sociedad, no solo la argentina, ¿no? La sociedad en general, la sociedad humana. Estos valores de que si querés comer tenés que trabajar, tenés que aportar a la sociedad, bueno, y el que no trabaja, el que no aporta, tiene la posibilidad de morirse de hambre. Cosa que en estado natural es imposible que pase. Otro gran problema del ser humano que vive en sociedad. Poder morir de hambre. Una cosa que podríamos decir tendría que ser, según Platón, por ejemplo, el fundamento de la sociedad, satisfacer las necesidades básicas. O sea, la república, según Platón, está conformada, está justificada para satisfacer las necesidades básicas. Alguien que no puede satisfacer las necesidades básicas en una república, o una república que no puede satisfacer las necesidades básicas, no es una república, es otra cosa. Porque la finalidad de una república es esa, satisfacer las necesidades básicas de sus habitantes. ¿Con qué otro fin podríamos erigir una república? Si no es para que podamos vivir mejor que en estado natural. Bueno, Rousseau dice, acá hicimos mal el cálculo. Nos mandamos una burrada, ¿sí? Porque el hombre en estado natural aparentemente vivía mejor que el hombre en estado social, que el hombre en una república.
Esto es lo que está queriendo mostrar, ¿no? Y lo está mostrando constantemente. Es un problema, nos equivocamos. No tendríamos que haber conformado sociedades. Vivíamos mejor o viviríamos mejor en estado natural. Ahí sería imposible morir de hambre, por ejemplo. Sigo. Bueno, los males que sufre el pobre, también muchas veces carece de alimento y cuando tiene alimento come desenfrenadamente. ¿Sí? Cuando se le presenta la ocasión, come y se llena el estómago desenfrenadamente. Eso también trae problemas a la salud. Las vigilias, dice, o sea, esos pasar días sin dormir, los excesos de todo tipo, los desmedidos arrebatos de todas las pasiones, las fatigas, el agotamiento del espíritu y las penas sin límite que se experimentan en todos los estados y que corroen perpetuamente las almas. El alma del ser humano experimenta un montón de males que no experimentaría en estado natural. Sí, habría muchas penas que no sufriríamos en estado de naturaleza. Si no llegara a fin de mes, no sería un problema del hombre natural. Tener que pagar el alquiler no sería un problema del hombre natural. Todas las penas, las preocupaciones que tiene el hombre en estado social, se los busca el hombre a sí mismo. ¿Sí? Todos estos sufrimientos que padece, se los fabricó a sí mismo, dice Rousseau. ¿Por qué hicimos esto? No sé, vamos a ver. Pero nos está queriendo advertir esto mismo, que todos los males que sufrimos son innecesarios. El hombre en estado de naturaleza no sufre todos estos males. Sigo, ¿no? O sea, en estado de naturaleza no sufriríamos sueño. ¿Sí? Yo tengo sueño en estado natural, voy y me tiro una siesta. No tengo que estar despierto obligadamente. La fatiga, sí, estoy cansado, me voy a descansar. En las sociedades actuales, el que está cansado y está trabajando, bueno, tiene que seguir trabajando. Y si está cansado, se tiene que levantar igual a la mañana e ir a trabajar, por más que no tenga ganas. Y eso trae fatiga, trae agotamiento del espíritu. Dice Rousseau, un agotamiento innecesario, un agotamiento que no es natural. Las penas, los sufrimientos que sufre el ser humano en la sociedad no son sufrimientos naturales. Por eso también tanta proliferación de enfermedades. Tanta depresión, ¿no? En las sociedades actuales. Tanto ataque de pánico. Sí, es un ataque de pánico sería impensable en estado de naturaleza. En estado de naturaleza no se nos presentan situaciones que no podemos superar. Bueno, sigamos. He aquí los nefastos avales de que la mayor parte de nuestros males son obra nuestra. Y casi todos ellos podrían haber sido evitados de haberse conservado la manera. Nuestros males son obra nuestra, dice Rousseau. Nos hicimos esto a nosotros mismos. Si la naturaleza nos ha destinado a estar sanos, me atrevo casi a afirmar que el estado de reflexión es un estado contra natura y que el hombre que medita es un animal depravado. ¿Sí? Esta gran afirmación importantísima de la filosofía rousseauiana. Lo leo otra vez, porque esta oración nos presenta
este concepto, esta idea de que la razón humana es un mal para el ser humano. Otra cosa que en estado de naturaleza no existía, la capacidad de razonar, la reflexión. El hombre en estado natural no tiene tiempo de estar reflexionando acerca de Dios, de la existencia. Sí, eso también trae problemas a las personas. Es más, todos los problemas de las personas que viven en sociedad vienen a partir de esto, del estado de reflexión. El estado de reflexión que nosotros vemos como una ventaja del ser humano, que vemos como algo que nos pone por encima de los animales, Rousseau lo percibe como un problema, como el origen de toda nuestra infelicidad, de todos nuestros padecimientos. Reflexionar es hacer algo en contra de la naturaleza. ¿Sí? Lo que está haciendo él ahora, lo que estamos haciendo nosotros, esto va en contra de la naturaleza. Nos hace mal reflexionar. ¿Sí? La filosofía nos hace mal. Eso es una de las cosas que nos está llevando al sufrimiento, a la destrucción. Reflexionar. No hay que hacer eso, gente, no se los recomienda. Rousseau no se los recomienda, no reflexionan. Trae más problemas que beneficios. Sigo. Cuando consideramos la buena constitución de los salvajes, al menos la de aquellos que no hemos echado a perder con nuestros licores fuertes. Sí, esto está hablando de salvajes actuales. O sea, podemos encontrar salvajes en la actualidad. Dice Rousseau. Ojo, Perdón, estoy cuidando al gato que a veces hace pis en cualquier lado. Entonces lo tengo que estar controlando y lo tengo que mandar a las piedras. Bueno, ¿en qué estaba? Entonces, cuando consideramos la buena constitución de los salvajes, al menos la de aquellos que no hemos echado a perder con nuestros licores fuertes, ¿sí? Acá también nosotros, los hombres en sociedad, echamos a perder hasta los salvajes que nos encontramos. ¿Por qué? Porque les ofrecemos vino, les ofrecemos licores, y eso le encanta a esa gente, y los echamos a perder. Si echamos a perder a los salvajes que existen, los echamos a perder nosotros, porque les ofrecemos cosas que les hacen mal. Nuestros avances científicos, nuestros avances, nuestros supuestos avances en la alimentación, en la elaboración de bebidas espirituosas. Bueno, eso también corrompe a los salvajes actuales. Lo único que hacemos interviniendo ahí es un mal. Los tendríamos que dejar en paz. En esta época ya se había descubierto América, ¿sí? Y Rousseau de algún modo reflexiona acerca de esto. Hobbes también, ¿sí? Hobbes y Rousseau empiezan a reflexionar acerca de este descubrimiento de América. Además, podríamos decir que estas teorías políticas surgen a partir de ese descubrimiento de civilizaciones, de seres humanos que no están en una república, que no viven en una sociedad. Los hombres de América. Sí, ahí tenemos un ejemplo. Tenemos un ejemplo para estudiar, dicen los filósofos. Sigo. Cuando consideramos la buena constitución de los salvajes, al menos la de aquellos que no hemos echado a perder con nuestros licores fuertes, cuando se sabe que casi no conocen otras enfermedades más que las heridas y la vejez, nos vemos llevados a creer que fácilmente se podría hacer la historia de las enfermedades humanas, siguiendo la de las sociedades civiles. Entonces, con las sociedades civiles nacen las enfermedades humanas, dice Rousseau. Y acá lo dice otra vez, ¿sí? Fuertemente. Dice, nosotros vamos a los
a los hombres salvajes, o los que consideramos salvajes, de América, vamos, vemos cómo viven y vemos que no sufren enfermedades, ¿sí? No hay gente enferma entre los salvajes de América. Podríamos decir entonces, dice Rousseau, que si queremos conocer la historia de las enfermedades tendríamos que ver cómo fueron apareciendo en las sociedades civiles. Ahí empezaron a proliferar las peores enfermedades de los seres humanos. Esa es al menos la opinión de Platón, dice Rousseau, quien juzga a partir de ciertos remedios empleados o aprobados por Podalirio y Macaón durante el sitio de Troya, que diversas enfermedades que esos remedios debían provocar eran todavía desconocidas entre los hombres. O sea, hay remedios que provocan otras enfermedades, ¿sí? Nosotros lo sabemos bastante bien. O sea, los remedios que nos dan nos curan por un lado y nos rompen por el otro. Si no, lean los prospectos. Teniendo tan pocas fuentes de males, dice Rousseau, el hombre en el estado de naturaleza no necesita muchos remedios, y menos aún médicos. La especie humana no está tampoco en este aspecto en peores condiciones que las otras, y por medio de los cazadores es fácil saber si en sus recorridos se encuentran muchos animales enfermos. Y ahora va no solamente al ser humano, va a los animales. Y los animales en estado de naturaleza tampoco se enferman tanto, dice Rousseau. Y prueba de esto es el testimonio de los cazadores. Vamos a hablar con un cazador y le preguntamos, che, ¿ves? ¿Te encontrás con animales salvajes enfermos? O que sufren de alguna deformación, no sé. Y el cazador le dice, no, yo voy a cazar y los animales están en perfectas condiciones casi siempre. Lo que voy a encontrar, sí, son animales lastimados, por ejemplo. Pero no, animales enfermos es difícil encontrar. Así como hombres salvajes enfermos. Pero vamos a una ciudad y gente enferma encontramos en cada esquina. Sí, los hospitales llenos de gente enferma. Encuentran algunos, dice Rousseau, que han recibido heridas considerables y muy bien cicatrizadas. Entre los animales que cazan, ¿no? Que han tenido huesos e incluso miembros quebrados y reparados sin otro cirujano que el tiempo. Repito, dice, encuentran algunos animales que han recibido heridas considerables y muy bien cicatrizadas, que han tenido huesos e incluso miembros quebrados y reparados sin otro cirujano que el tiempo, sin otro régimen que su vida ordinaria, y que sin embargo se han curado perfectamente, sin haber sido atormentados por las incisiones, envenenados con drogas, ni extenuados con ayunos. Sí, acá obviamente dijo, no voy a hablar mal de los médicos, pero sí está hablando mal de los médicos y de la medicina. Sí, dice, bueno, en estado de naturaleza vemos animales que se lastiman y se curan solos. Sí, la naturaleza hizo a los animales para que se pudieran curar solos. Los huesos se sueldan solos. No hace falta que nos estén cortando la piel, no hace falta que nos estén envenenando con drogas, no hace falta que nos hagan ayunar, sino que la mejor medicina está en la naturaleza. A ver, Carmen, sin embargo, escuché que la vida en sociedad ha permitido que uno cuide del que se rompió un hueso, si no se hubiese comido otro animal. Sí, podría ser. Sí. O sea, yo estoy de acuerdo con esto. O sea, alguien que se rompe un hueso en estado
de naturaleza difícilmente suelde bien ese hueso. O sea, el hueso tiene, el miembro tiene que estar inmovilizado, por eso nos enyesamos nosotros, ¿no? Sí, sí, seguro. Es algo para hablar con Rousseau. O sea, sí, a ver, que la vida en sociedad se cree que empezó cuando descubrieron huesos soldados. Sí, huesos bien soldados, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, nosotros somos conscientes, ¿no? De cuando se nos rompe un hueso y suelda mal, bueno, quedamos chuecos. Queda más soldado el hueso. Sí, sí. O sea, en este caso la medicina sí es una ayuda, ¿no? Igual no sé si tanto la medicina. Eh, o sea, es inmovilizar el miembro y que se suelde solo, ¿no? Eso es lo que hacemos nosotros, no hacemos mucho más. Bueno, después están las cosas más complejas, ¿no? Los clavos, etcétera. Pero sí, Rousseau le está tirando con un palo a la sociedad actual. Y está queriendo mostrar que que no hacen falta los médicos. Eh, Aunque sí, yo estoy de acuerdo con vos, Carmen, sí, hacen falta los médicos. Creo que sí. Pero, no sé, habría que ver en qué situaciones nos rompemos los huesos nosotros en sociedad, ¿no? Es para pensar un rato. En estado de naturaleza, bueno, también sí, estaríamos en riesgo de rompernos huesos, de lastimarnos. Y estoy con vos con eso también. Me muerde un animal, por ejemplo, y en estado natural es casi seguro que me muera por una infección. Sí, 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 sí. Yo en este caso sí estoy de acuerdo. Sería una cosa para discutir con Rousseau. El tema es que lo estás pensando por ahí en términos individuales y Rousseau lo está pensando en términos de especie. Ninguna especie se va a extinguir, dice, porque no haya médicos. Ninguna especie animal tiene médicos y subsiste y prolifera a lo largo del tiempo. Si lo pensás en términos individuales, sí, sí, si me lastimo, no me puedo curar y me muero. Pero sí, idealiza el estado natural, sí, sí, sí. Obviamente, sí, es lo que está haciendo, es lo que hace Rousseau. Y va a ser la fuente de sus críticas, así lo van a criticar. Eh, pero bueno, sí, estamos para entenderlo a Rousseau, para criticarlo también, y en este caso sí, lo podemos criticar. La penicilina salvó un montón de vidas, salvó un montón de personas. En estado de naturaleza las infecciones son moneda corriente. O sea que en ese caso sí es un punto para la medicina, un punto para los médicos. Pero le podemos conceder cosas a Rousseau. Podemos concederle que el hombre en estado de naturaleza sería mucho más fuerte, sería más difícil que se rompa, sería más difícil que se quiebre. No sé, es para pensar un rato largo. Pero hay cosas para criticarle y hay cosas de, hay cosas para acusar, como haces vos, que idealiza el estado natural, sí, lo idealiza. Eh, es más, él lo aclara, ¿no? Estoy idealizando esto. O sea, este ser humano natural puede no haber existido nunca. Es más, dice Rousseau, nunca existió. Lo estoy inventando, es una idea. Así que sí, 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 sí. Es una idea y es consciente Rousseau de que es una idea. Así todo, él cree que la medicina es un gran mal para el ser humano, es un mal innecesario. En estado natural, los animales no necesitan medicina, no tienen médicos, no hay médicos osos ni médicos lobos, sin embargo, los osos y los lobos siguen existiendo y proliferan
Yo creo que está pensando más en este sentido, en un sentido más colectivo, más sentido de la especie. Si el individuo sí, obviamente, va a tener heridas que lo van a matar, igual acá en sociedad, ¿no? En sociedad también. Creo que hay más muertos por disparos o por otros seres humanos que nos matan que por huesos rotos. Hay otros peligros en la sociedad que son bastante más frecuentes que en la naturaleza. Por ejemplo, que te metan un tiro. ¿No? En el estado natural es bastante difícil que te disparen. Pero bueno, vamos a González Catán y ahí las probabilidades de recibir un disparo son bastante altas. En esa le doy un punto a Rousseau. Pero vamos a seguir leyendo. Entonces sí, dice que se han curado perfectamente. Eso, entre paréntesis, dudoso. Sí, es dudoso que se pueda curar una extremidad rota naturalmente. En fin, dice, por muy útil que pueda ser entre nosotros la medicina bien administrada, sigue siendo cierto que si el salvaje enfermo, abandonado a sí mismo, no puede esperar nada sino de la naturaleza, pero tampoco tiene nada que temer de su propio mal, lo cual a menudo vuelve su situación preferible a la nuestra. Y acá está concediendo de alguna manera, no lo concede muy fuertemente, pero dice sí, entre nosotros es muy útil la medicina bien administrada. Te está hablando a vos, Carmen, dice. Sí, es muy útil, pero sigue siendo cierto que el salvaje enfermo, abandonado a sí mismo, no puede esperar nada sino de la naturaleza, pero tampoco tiene nada que temer de su propio mal. O sea, el hombre que se lastima en el estado de naturaleza, se lastima y sí, bueno, le puede morir por una infección, pero es mucho más probable que se lastime en sociedad. En este sentido, por algún altercado con alguien, es mucho más probable que nos lastimemos en sociedad que en estado de naturaleza. Primero porque somos más débiles en una sociedad, en una república, somos más débiles. Vamos a tender más a rompernos, a lastimarnos. Estamos mucho más expuestos a los peligros que nos representan otros seres humanos. Son más peligrosos los otros seres humanos que los posibles depredadores que podamos encontrar en la naturaleza. Dentro de esos depredadores están los médicos, ¿no? No todos, pero sí hay. No confundamos entonces, dice Rousseau, al hombre salvaje con el que tenemos a la vista. La naturaleza trata a todos los animales abandonados a su cuidado con una predilección que parece mostrar cuán celosa está de ese derecho. El caballo, el gato, el toro, inclusive el asno, son en su mayoría más altos. Tienen todos una constitución más robusta, más vigor, fuerza y coraje en los bosques que en las casas. Si vemos que todos los animales domésticos son mucho más débiles y pequeños en las casas. En los bosques los encontramos más grandes, más robustos, con más vigor y con más fuerza. Si otra vez al estado físico de los animales naturales y el estado físico de los animales domésticos. Al volverse domésticos pierden la mitad de sus ventajas, la mitad. Y pareciera que todos cuidados que ponemos en tratar bien y alimentar a esos animales solo logran arruinarlos. ¿Sí? Los animales domésticos, al mimarlos, cuidarlos en nuestras casas, lo único que le estamos haciendo es arruinarlos, los estamos debilitando. Les estamos quitando vida, podríamos decir. Y lo mismo pasa con el ser humano. El ser humano en sociedad es un ser humano que tiene menos vida, menos fuerza, menos vigor.
Y acá lo aclara, ¿no? Dice, lo mismo ocurre con el hombre, al volverse sociable y esclavo. Entonces, ser sociable es ser esclavo también. Se vuelve flojo, temeroso, vil, y su manera de vivir blanda y afeminada termina por debilitar tanto su fuerza como su coraje. Sí, acá tenemos un vestigio de machismo, ¿no? Lo leo otra vez. Dice, lo mismo ocurre con el hombre. Al volverse sociable y esclavo, se vuelve flojo, temeroso, vil, y su manera de vivir blanda y afeminada termina por debilitar tanto su fuerza como su coraje. Añadamos que entre las condiciones salvaje y doméstica, la diferencia de hombre a hombre debe ser todavía mayor que la que hay de bestia a bestia. ¿Sí? Entonces las diferencias entre seres humanos es mucho mayor en la sociedad que en la naturaleza. Entonces se amplían las diferencias entre los seres humanos cuando están en sociedad. Y con las bestias pasa lo mismo. ¿Sí? Si nosotros observamos las bestias en estado de naturaleza, bestias salvajes, con bestias domesticadas, la diferencia que hay entre animal y animal es mucho mayor. Pues el animal y el hombre han sido tratados de la misma manera por la naturaleza. Y eso es lo que pasa en la naturaleza. Son todos muy parecidos porque son todos tratados del mismo modo por la naturaleza. Pero por la sociedad, ni los animales ni los hombres son tratados del mismo modo todos juntos. Ahí tenemos una gran diferencia. La naturaleza nivela, ¿sí? La naturaleza iguala. Lo que hace la sociedad entonces es lo contrario. Desiguala a las personas, porque las trata distinto. La naturaleza trata a todos igual. La sociedad no. La sociedad no trata a todos los seres humanos de la misma manera. Y eso lo que hace es hacerlos más diferentes todavía. Aparte de las desigualdades que podamos tener de naturaleza, físicas, que son despreciables, dirá Rousseau, los hace distintos de otra manera. Esa desigualdad moral, ¿no? que habíamos visto al principio. Sigo leyendo, pues el animal y el hombre han sido tratados de la misma manera por la naturaleza, y todas las comodidades adicionales que el hombre se da por encima de los animales, que domestica, son otras tantas causas particulares que constituyen manifiestamente a su depravación. Y otra vez la sociedad nos deprava. Sí, podemos ir viendo que todos los problemas del ser humano social, para Rousseau, va a ser la sociedad. La sociedad es un mal. Así, para estos primeros hombres, la desnudez, la falta de vivienda y la privación de todas esas inutilidades que creemos tan necesarias no constituye una desventura tan grande, ni menos aún un gran obstáculo para su conservación. Entonces las carencias que pueda vivir en estado natural no son tan necesarias. Las cosas que nosotros creemos necesarias en el estado actual, en la sociedad, no son tan necesarias. Nos inventamos necesidades. Y esto ya lo decía Platón también, ¿no? Cuando hablaba del estado lujoso. Sí, está el estado ideal, que es el que está destinado a satisfacer las necesidades básicas. Y está el estado lujoso, el estado enfermo, que es el que se inventa más necesidades que las básicas. O sea, no quiere satisfacer únicamente necesidades básicas, sino que quiere satisfacer otras necesidades que el Estado mismo inventó. El hombre en estado de sociedad aparentemente se inventa necesidades.
y somos fieles espectadores de esto, somos fieles testigos, ¿no? Las necesidades que nos inventamos los seres humanos. Según Platón, bueno, un colchón cómodo no es una necesidad básica. Yo puedo dormir igual, en el pasto. Nos inventamos esa necesidad. Comer grandes banquetes, comer caviar, comer comidas condimentadas, esos son lujos, dice Platón. No es necesario para la vida, lo hacemos necesario nosotros, nos inventamos necesidades, como la medicina, ¿sí? La medicina no es una necesidad natural, diría Rousseau, es algo que nos inventamos nosotros, porque nos inventamos tantas cosas que nos enferman que necesitamos inventar algo que nos cure esas enfermedades que nos inventamos. Y ahí podemos traer a colación la psicología, por ejemplo. El hombre en estado natural no necesita psicólogos. El hombre en sociedad necesita psicólogos porque, bueno, se fabricó todos los males psicológicos que sufre. Después va a hablar de eso, de la depresión, de los problemas psíquicos que el hombre en estado natural no tiene. Entonces, los problemas que pueda encontrar en el estado de naturaleza, como la desnudez, la falta de vivienda, no es un gran obstáculo para su conservación. Si no tienen la piel velluda, no la necesitan en los países cálidos. Y en los países fríos saben adueñarse de las pieles de los animales que han vencido. Si solo tienen 2 pies para correr, tienen también 2 brazos para contribuir a su defensa y a sus necesidades. Sí, las carencias naturales que tenga el ser humano, bueno, las puede solucionar fácilmente. Sí, si tengo frío, me busco una piel de algún animal y me tapo. Nada de tanta vuelta, ¿no? Sus hijos caminan tal vez tarde y con dificultad. De esto de la infancia extendida del ser humano está hablando, ¿no? Pero las madres los cargan cómodamente, ventaja de la que carecen otras especies, donde la madre, al ser perseguida, se ve obligada a abandonar a sus crías o a adaptar su paso al de ellas. Por último, a menos que supongamos la cooperación singular y fortuita de circunstancias a las que me referiré en lo que sigue, circunstancias que bien podrían no haber ocurrido nunca. En cualquier caso está claro que el primero que se hizo ropas o se construyó una vivienda, se dio con ello cosas poco necesarias, dado que había prescindido de ellas hasta ese momento, y no se ve por qué no habría podido soportar como hombre un tipo de vida que soportaba como niño. Sí, el primer hombre que se hizo una casa, el primer hombre que se hizo ropa, se hizo cosas innecesarias, dice Rousseau. Porque si había crecido hasta ese momento sin ropa y sin vivienda, podía seguir viviendo sin eso. O sea, se fabricó una comodidad, algo innecesario. La comodidad es innecesaria para Rousseau, ¿no? Entonces, desde el momento que fabricamos esas cosas en beneficio de la humanidad, supuestamente, no hicimos nada bueno, no hicimos nada necesario, porque la humanidad había evolucionado y había vivido hasta ese momento sin ropa y sin vivienda. Mucho más evidente con las necesidades que nos fabricamos hoy en día, ¿no? Como el teléfono celular. No tenemos como una necesidad básica, sin teléfono celular nos vamos a morir, y no entendemos cómo la gente que no tenía celular podía vivir, podía comunicarse con otras personas, cómo se podían encontrar 2 personas sin celulares,
¿no? Yo viví eso, nos encontrábamos, era un poco más difícil, pero nos encontrábamos igual. Decíamos a tal hora, en tal lugar, y bueno, nos encontrábamos. Tocábamos timbres, aplaudíamos en la puerta de la casa, no pasaba nada, no es una necesidad básica el celular. Ahora sí, es una necesidad fabricada, Rousseau diría eso, ¿no? Pero la gente antes de los celulares vivía, así que podemos prescindir de los celulares, no es nada necesario, es una necesidad fabricada. Sí, ese es un ejemplo súper evidente y grosero, ¿no? Rousseau está yendo a cosas un poco más sutiles. Bueno, me voy a quedar acá. Porque ya hablé mucho. Entonces sí, vamos a dejarlo acá. Estábamos en la página 36 del PDF que tengo yo y la página 79 del libro. Vamos a dejarlo acá por hoy y seguimos la semana que viene. Bueno, espero que hayan sacado algo de la lectura de hoy, que hayamos entendido un poco más a este hombre natural de Rousseau y lo vamos a seguir estudiando el sábado que viene. Espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos. Buena semana. Que descansen.